Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este video les propongo aprender cómo subir los puntos, cómo tejer el escote. Aquí en este caso tengo una prenda la espalda, después tejemos parte delantera y o sea tejida top down desde arriba, desde el cuello. Cómo tejer la prenda completa voy a dejar tutorial, voy a dejar link para que puedan ver ese tutorial completo, pero en este caso quería más que nada enseñarles cómo tejer el escote. Cómo pasamos de esto a esto. Miren qué bonito, prolijo. Queda, la verdad que me encantó cómo quedó este escote. Muy bonito. Así que lo que vamos a necesitar son agujas. En mi caso voy a usar agujas número 3,25 milímetros. Y después de tejer un par de vueltas voy a pasar sobre estas agujas número 2,75 milímetros. ¿Por qué lo hacemos? Porque la forma de nuestro cuerpo, ¿no? Y de este patrón es así, que siempre aquí es más ancho que aquí. Por eso empezamos a tejer con una tensión y finalizamos tejer con otra tensión. Aquí se teje más flojito porque aguja número 3,25 y aquí se teje más apretada, aguja número 2,75. Vamos a ver cómo subir los puntos. Miren qué maravilla me quedó. Aquí, fíjense, quedó bien prolijo. Este momento donde nosotros subimos los puntos. Si no tienen agujas circulares, les propongo esta opción, pero también 2 números de agujas tienen que ser. Tejemos, primero voy a subir los puntos, suponemos, en la parte delantera, ¿no? Tejemos esta parte, cerramos los puntos. Después voy a subir los puntos de la parte de la espalda. Cerramos los puntos y después nada más que tenemos que hacer coser, ¿verdad? O sea, aquí va a quedar abierto y vamos a tener que realizar la costura. Eso explico para quienes no tejen con agujas circulares, no tienen agujas circulares. Si no tienen agujas circulares, les propongo esta opción, pero también 2 números de agujas tienen que ser. Tejemos, primero voy a subir los puntos, suponemos, en la parte delantera, ¿no? Tejemos esta parte, cerramos los puntos. Después voy a subir los puntos de la parte de la espalda. Cerramos los puntos y después nada más que tenemos que hacer coser, ¿verdad? O sea, aquí va a quedar abierto y vamos a tener que realizar la costura. Eso explico para quienes no tejen con agujas circulares, no tienen agujas circulares. Sugiero que aprendan porque es una maravilla. Agujas circulares es una maravilla. Voy a empezar a subir los puntos sobre la parte de atrás, desde aquí. Así que vamos a dar vuelta así, de esta forma, y subimos los puntos sobre el lado del derecho. Voy a medir a ojo más o menos. Bueno, estas son la parte del hombro por aquí. No hace falta contar los puntos, más o menos en el centro, sobre la espalda. Y ahora miren cómo vamos a subir los puntos. Como pueden observar, estos son los puntos que nosotros tejimos al derecho. 1, 2, 3. Entonces tengo que subir los puntos también. Miren aquí. 1, 2, 3. Así, ¿se entiende? Entonces vamos a el punto que está más, o sea, aquí. Este punto que está más arriba de todos. Voy a subir con la hebra puesta doble para no hacer tantos nudos. Ahí va 1. Fíjense dónde finaliza este punto. Ahí va 2. Aquí los puntos tienen que ser bien apretados, o sea, no hagan puntos muy altos.
sino punto bajo para que no queden espacio entre los puntos. Ahora este punto me toca subir aquí. Ahí va. ¿Sí? Y ahora voy a soltar la hebra y voy a seguir con una sola. Y así, de esta forma, se suben los puntos. Aquí sobre la espalda está bien fácil, ¿ven? Así va quedando. ¿No? Se entiende, este es el punto, este es el otro, entonces tengo que buscar este, sería aquí. Ahí va. Cuando pasamos ahora sobre el lado del escote de adelante, también subimos los puntos, pero ya de esta forma. Así tomamos el punto. Porque se acuerdan, este es el escote, donde nosotros tejimos todo recto, 10 centímetros. También aquí es fácil. Queda, miren, qué prolijo queda. Hasta aquí todo bien, fácil, pero el tema empieza aquí, donde están estos aumentos, en este caso, para el escote. Miren, si yo voy a subir este punto, me toca subir este punto, así nomás, queda este espacio entre los puntos y se va a notar muchísimo. Por eso, ¿qué hago? Con aguja crochet, más fácil. Voy a ver, miren, voy a ver estos puntos ahora. Estos puntos que van así, miren. Van 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que subir justamente estos puntos. Donde finaliza este punto aquí. Aquí es donde lo voy a subir. ¿Se entiende? Lo hacemos también súper apretado. Sigo. Este punto ya está. Ahora me toca subir este punto. De la misma forma voy a buscar donde termina este punto, aquí. Y voy a subir este punto. Así los puntos no van ni sobrar, ni va a ser, va a ser la cantidad de puntos justa que tenemos que subir, ¿no? Se ve este punto. Ahora tengo que subir. Vamos a hacer así. Tomar este punto. Y lo subimos. Sigo con el siguiente. Voy a hacer este. A ver. Aquí este punto. Tengo que mirar. Ahí va. Este voy a subir así. Después este punto aquí. Bueno, de esta forma se suben los puntos. Espero que esto se entendió. A ver, vamos a ver aquí cómo hacemos. Miren. Por ejemplo, este punto ya lo subí. Me toca subir este punto. Aquí no se asusten que eran aumentos. Entonces vamos a hacerlo de tal forma para que quede todo bien prolijo. O sea, me parece que tengo que subirlo por aquí. A ver. Por aquí. A ver cómo queda. Porque tiene que quedar hermoso sobre el lado derecho y sobre el lado revés. Pero el revés no se ve, así que el lado derecho sí o sí tiene que quedar bien prolijo.
Ahora este punto, no, con la aguja crochet mucho más fácil. Aquí mucha paciencia, pero el resultado, como ven, vale la pena. No hacerlo así nomás, porque este tramo, o sea, el escote, es lo que más se nota. Y si nosotros hacemos aquí algo mal, entonces no va a quedar bien. Despacito se suben todos los puntos. Ahí va. ¿No? ¿Se entiende? Así vamos a subir los puntos. Subí todos los puntos y voy a tejer 4 vueltas en circular con elástico 1 por 1. Con el método de lazo mágico, igual que yo tejí las mangas. Si no saben cómo tejer con el método de lazo mágico, voy a dejar link en la descripción de este video. Si a alguien le interesa aprender, pero la historia es así. Dividimos el tejido por la mitad, sacamos parte del cable. Sacamos esta aguja y de esta forma vamos a tejer. Al principio de la vuelta, como siempre, sí o sí colocamos un marcador para saber dónde empieza y finaliza. Y voy a tejer punto derecho, punto revés. Tejo puntos bien apretados y retorcidos. Punto derecho, punto revés, tejemos por detrás. Para que no quede espacio entre los puntos. A ver, este punto doble lo voy a tejer así, porque ya tiene mucha tela aquí. Y vamos a ver. Aquí, miren, ¿dónde está? Está una sola hebra. Punto revés, me toca tejer punto derecho. Lo tejemos por detrás, así. Para que quede punto cruzado. Únicamente en esta vuelta lo hago así. Y punto revés, tejemos por detrás. Porque si yo tejo así derecho, queda aquí espacio. Y depende con qué hilado están tejiendo. Si es algodón, por ejemplo, no va a quedar muy bien. Si es por ahí lana, sí, porque después del lavado se acomodan los puntos y se cierran estos espacios. Pero prefiero yo de todas formas tejer esta primera vuelta con puntos retorcidos. Y en la siguiente vuelta, aquí ya la empecé a tejer, tejemos punto derecho, punto revés. Así voy a tejer 4 vueltas en total con este número de agujas. Derecho, revés. Tejemos para que los puntos no sean cruzados ni retorcidos. Pero bueno, si uno quiere también puede hacer diseño con punto retorcido. Yo quiero hacerlo simplemente derecho, revés. Voy a cambiar el número de agujas y voy a tejer 10 vueltas más con el mismo elástico 1 por 1 y después les enseño cómo cerrar los puntos. Lo bueno de estas agujas intercambiables es que nosotros podemos con facilidad cambiar las agujas que necesitamos. Bueno, y sigo tejiendo entonces con agujas de menor tamaño número 275. Estoy tejiendo ya la última vuelta y vamos a ver cómo cerrar los puntos. Miren, primer punto paso sin tejer. Tejo 2 puntos juntos al derecho y voy a pasar estos 2 puntos sobre la aguja izquierda. Tejo punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, ahí cerramos 2 puntos, devolvemos estos 2 puntos sobre la aguja izquierda y repito, derecho,
2 puntos juntos al derecho. Ahí cerramos 3 puntos y así derecho, 2 puntos juntos al derecho. Cada 15 puntos que voy cerrando, voy a cerrar, en vez de tejer 2 puntos juntos al derecho, lo que hice fue tejer 3 puntos juntos al derecho. Me dio mejor resultado. Pero ustedes fíjense cómo va quedando, porque podemos cerrar, no sé, más o menos la mitad y ver si queda bien este cierre, si no queda abierto. Si no, la técnica sería tejer 3 puntos juntos al derecho. Ahí. Entonces va a quedar como más cerradito en la parte del cuello. Lo que hice fue tejer 15 puntos normal, digamos, cerrando de a 2 puntos y un punto, cerrar como 3 puntos juntos al derecho. Ahí puedo, por ejemplo, sacar estos puntos así e ir cerrando los puntos con la técnica de I-cord. Cuando quedan 3 puntos, tejemos derecho, 2 puntos juntos al derecho, paso estos 2 puntos sin tejer y tejo 2 puntos juntos al derecho. Aquí cortamos la hebra y la ajustamos con la aguja crochet. Después se esconde como todas las hebras que nos están quedando para que quede bien prolijo. A ver, vamos a dejar estas agujas para que aquí quede prolijo. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Miren, esto tiene que ir así. O sea, voy a tomar aquí este punto, pasamos para el lado del revés y aquí sobre el lado del revés voy a hacer lo siguiente. Aquí ajustamos bien. Miren, voy a pasar así hasta el final. Así no se va a destejer, no se va a desarmar. No hace falta hacer los nudos, por lo menos con esta lana con la que estoy tejiendo, lana merino, que después del lavado se abre, se acomodan los puntos, porque esta lana es lana de bobina que está encerada, está cubierta con un tratamiento contra polillas y todo eso. Por eso parece como lana que, bueno, que hace falta lavarla. Hay que dejarla en remojo por agua tibia, jabón para lavar seda y lana por lo menos 1 horita, y después simplemente la lavo en mi lavarropas con ciclo para lavar lana y seda. Y ahí es donde después se abren estos hilados, sale la cera con la que está cubierta y bueno, y después esto lo voy a cortar. Miren, así va quedando. De esta forma me quedó el escote. Una vez más, ahora en un ratito les muestro cómo queda terminado, o sea, después de lavado, digo. Y así queda el escote terminado después de lavar. Miren cómo se acomodaron los puntos.